Buenas noches para todos, espero que estén muy bien, sean todos bienvenidos y bienvenidas. Vamos a estar comenzando entonces. Voy a proceder a presentar la pantalla. Me avisan por favor si se visualiza. ¿Se visualiza? Sí, profe. Perfecto. Bueno, en nuestra clase 6 entonces vamos a estar trabajando sobre las cónicas. Y hoy vamos a estar viendo la primera de ellas, que es la parábola. Vamos a ver si es que podemos llegar a la elipse. Bueno, las secciones cónicas se clasifican en tres categorías según su forma y sus propiedades.
Estas se establecen de acuerdo con los valores de la excentricidad. De acuerdo a la excentricidad, entonces, si nosotros tenemos que la excentricidad es igual a 1, nuestra cónica se llama parábola. Si la excentricidad es menor que 1, la cónica sería una elipse. Y si la excentricidad es mayor a 1, la cónica se va a generar la hipérbola. Entonces vamos a estar viendo la primera de ellas, que es la parábola. Una de las definiciones, ¿verdad? Hay varias definiciones. Una es, por ejemplo, es el lugar geométrico de todos los puntos en el plano cuya distancia a un punto fijo, llamado foco, es igual a su distancia a una recta fija llamada directriz. Esos serían los elementos, ¿verdad? Bueno, acá nosotros podemos ir viendo una de las formas que puede tener una parábola, ¿verdad? En este caso es una parábola con centro en el origen. Entonces en este caso le voy a estar mostrando la primera forma que se puede ir presentando. Es justamente y cuadrado igual a 4px. En este caso tenemos la orientación sobre el eje de simetría en x y tiene que mirar hacia el lado positivo. Tenemos que fijarnos acá en el signo que tiene acá adelante. Acá qué signo tiene. Cuando no tiene la rayita significa que es positivo. Sin embargo, acá, por ejemplo, es negativo. Entonces, en este caso, tenemos y cuadrado igual en la forma general igual a 4px. Entonces, la forma de nuestra parábola nos quedaría aquí tendríamos nuestro plano cartesiano. La orientación para mi elipse cuando acá es positivo. Entonces, eje de simetría en X, centro en el origen. Acá entonces recordemos que nuestro centro está en 0, 0. Significa que estamos en el origen. Entonces, la parábola va a estar orientada hacia el lado positivo. Recordemos que el lado derecho del 0 están los positivos y el lado izquierdo del 0 están los negativos. Y como acá es positivo, la orientación de mi parábola va a estar mirando hacia el lado positivo. Así estaría. Entonces, uno de los elementos que acá estábamos diciendo, justamente, uno de los elementos es el foco. Entonces, el foco siempre tiene que quedar dentro, en este caso, por decir dentro de la parábola. Entonces, nuestro foco, por ejemplo, quedaría acá. Nuestras coordenadas del foco, recordemos cómo está en el origen. Entonces, una de las componentes tiene que ser x, 0, ¿verdad? En este caso, para que me quede sobre sobre x. Entonces, tiene que ser justamente... recordemos que las componentes sería P y 0. P recordemos que es el parámetro. Entonces, para que quede de este lado, entonces tiene que ser más P, 0 en I. Y para mi directriz sería misma distancia. De este origen aquí, por ejemplo, la misma distancia hasta acá, sería también la misma distancia de acá hasta acá, mi directriz, ¿verdad? Mi directriz sería una recta, ¿verdad? Es como la protección prácticamente. Este sería mi recta directriz que quedaría sobre X y en dirección negativa del parámetro P, en X igual a menos P. Entonces, esta es la primera orientación que tendrían, eje de simetría en X. La gráfica estaría mirando hacia el lado positivo. De la distancia del origen al foco es la misma distancia que hay del origen a la directriz. Esta distancia es la misma, esta de aquí hasta acá y esta de aquí hasta acá también. Acá tenemos justamente, acá sería P distancia y acá sería menos P. Justamente la distancia, por ejemplo, si es menos 2, acá sería 2 también, misma distancia. Recordemos que siempre la distancia siempre es en forma positiva.
En este caso, la orientación del signo lo único que me dice es que va a mirar hacia el lado negativo. En este caso, mi parámetro para la directriz, y mi parábola estaría mirando hacia el lado positivo. Bueno, la otra forma, este siguiente que le sigue acá. Acá tengo y cuadrado igual a menos 4px. Vamos a tener también parecida situación, ¿verdad? Pero vamos a tener también en el origen pero ¿cuál va a ser la diferencia ahora? Que como está al lado negativo, recordemos que habíamos dicho, tengo hacia el lado positivo de la abscisa y tengo hacia el lado negativo. Mi eje de simetría nuevamente está sobre X, pero mi parábola va a estar mirando hacia el lado negativo de la abscisa. Entonces la parábola va a estar mirando para este lado. Mi foco va a estar aquí. Las coordenadas del foco, recordemos que acá era más P, entonces acá va a quedar en menos P, el parámetro, y 0 en I. Y mi directriz tiene que quedar la misma distancia, del 0 al foco, también del 0 acá a la directriz. Misma distancia que también es una recta. Entonces, esta sería mi recta directriz. Entonces acá queda en X también, pero queda en más P. Bueno, acá ya tenemos la otra forma de la parábola entonces. Esto es, para ambos es eje de simetría en X. Para ambos. Tanto para esta parte, y cuadrado igual a más 4px, parábola mira hacia el lado derecho, directriz lado izquierdo. Para esta parábola, la curva mira hacia el lado izquierdo, mi directriz está hacia el lado derecho. Y estas son las componentes y la primera forma de la parábola. Eje de simetría en X y su centro en 0, 0, es decir, en el origen. Mira para el lado positivo cuando es positivo, mira hacia el lado negativo la parábola cuando es negativo, acá la orientación. Este signo lo único que te indica es la orientación de tu parábola. Y esta ecuación de primer grado acá, X en la primera, te indica que este viene a ser tu eje de simetría. Acá está ambos sobre X, entonces eje de simetría en X. Bueno, la otra situación es cuando tenemos el eje de simetría en Y. Acá nuestro centro viene a ser otra vez en el origen. 0, 0. Seguimos acá en el origen. Acá mi eje de simetría ya está sobre Y. Eje de simetría en Y para ambos. Entonces acá por ejemplo mi gráfica para esta primera quedaría Y positivo, acá 0, X positiva, aquí negativa, aquí negativa, ordenada. Para esta primera, como es positivo, entonces va a mirar eje de simetría en Y, entonces va a mirar mi parábola, va a estar mirando para arriba, es decir, va a estar orientado entonces hacia arriba y acá también para arriba. Mi foco tiene que quedar por acá. Acá por ejemplo el foco va a quedar, las coordenadas del foco va a ser 0 para X más P, y mi directriz va a quedar misma distancia de acá para abajo,
Es una recta que tiene que ser paralelo al eje X perpendicular al eje Y. Acá ya va a quedar sobre Y la directriz, entonces acá va a quedar Y igual a menos P. Entonces estos serían los elementos cuando tengo la orientación positiva, ¿verdad? Eje de simetría en Y, positivo, entonces mira para arriba el foco y la directriz. Misma distancia del origen al foco y del origen a la directriz. La otra orientación que puede tener cuando el eje de simetría está sobre Y, pero cuando es negativa, este negativo indica que la parábola va a mirar para abajo. Entonces la otra forma de la orientación para esta gráfica sería y acá 0 kx negativo, entonces recordemos que para arriba está positivo, para abajo está negativo, entonces va a mirar para el lado negativo, para abajo. Entonces el foco, acá va a quedar foco en 0 menos P, y de acá a acá va a estar la misma distancia también, pero la directriz, que es paralelo también a X. Acá sería Y igual a más P, parámetro P. Entonces acá ya tenemos todos los elementos, del 0 al foco y del origen al foco y del origen a la directriz. Misma distancia tiene que haber. Entonces, eje de simetría en OI, estas son las alternativas que se puede dar cuando tenemos con el centro en el origen. Ya les voy a ir mostrando para cuando es trasladada. Para cuando es trasladada, lo único que va a cambiar es, esto va a ser similar, ¿verdad? Lo único que la presentación de la ecuación es lo que va a ir cambiando, ¿verdad? Acá, por ejemplo, cuando es y cuadrado, acá sería, por ejemplo, para una trasladada, sería cuando su centro está en HK. Aquí quedaría entonces y menos K al cuadrado igual a 4P por X menos H. Este sería para una parábola trasladada cuando tiene su centro en HK. Orientación también va a quedar parecido a esto, va a quedar en este sentido, lo único que su centro ya no va a estar en 0, 0. Va a estar fuera de 0, 0, fuera del origen. Acá misma situación. Acá va a quedar cuando su centro está en HK. Quedaría Y menos K al cuadrado igual a menos 4P por X menos H. Esta sería la ecuación para una parábola trasladada. Entonces, eje de simetría en X, ambos, y también en eje de simetría en X también. Entonces esto nomás lo que tendría que ir cambiando, ¿verdad? Luego de la misma forma, también para la otra forma de la ecuación, cuando el eje de simetría está sobre Y, aquí por ejemplo cuando el centro está en HK, quedaría esto quedaría entonces X menos H al cuadrado igual a 4P por Y menos K. Eje de simetría en Y, la orientación va a quedar para arriba también, la directriz queda para abajo, pero el centro no va a quedar ya en 0, 0, ya no va a ser en el origen. La misma situación para la siguiente ecuación sería para cuando el centro está en HK, quedaría en X menos H al cuadrado igual a menos 4P por Y menos K.
Misma situación, eje de simetría en Y, la orientación quedaría para abajo, la directriz quedaría también sobre Y. Bueno, estas son las formas entonces que se puede ir dando cuando es en el origen o trasladada. Vamos a ir viendo algunos ejercicios. Dice el primer ejercicio. En cada uno de los ejercicios, hallar las coordenadas del foco, la ecuación de la directriz y la longitud del lado recto para la ecuación dada. Acá vamos a ir viendo todos los elementos que tenemos que siempre buscar en una parábola, ¿verdad? Realmente siempre quizás le va a estar pidiendo uno, dos o tres cosas, ¿verdad? En este caso vamos a ir viendo todas las cosas que podemos ir hallando. En este caso nos pide la ecuación de la directriz, la longitud del lado recto y vamos a partir de esta ecuación. Y cuadrado igual a 16x. Vamos a ir viendo a cuál de las formas se ajusta. Se ajusta a esta primera y cuadrado en eje de simetría en X o eje de simetría en Y. Este primer ejemplo, y cuadrado igual a 16x. Su eje de simetría, ¿sobre qué eje está? ¿Están por ahí? ¿Dónde? Sí, profe. El eje de simetría, ¿dónde está acá para este y cuadrado igual a 16x? ¿Sobre X o sobre Y? Sobre X, profe. Sobre X. Usted tiene que fijarse en la variable de primer grado. Fíjense en el primer miembro, y cuadrado, ¿verdad? Y luego tienen igual y luego 16x. Entonces acá en el segundo miembro tenemos la primera. Entonces este es el que determina el eje de simetría, esta variable de primer grado. Entonces el eje de simetría está sobre X. Significa que se ajusta a esta forma. Y cuadrado igual a 4px. Y a partir de acá vamos a ir viendo qué es lo que nos está dando como datos. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos que y cuadrado igual a y cuadrado, sí. 4px igual a 16x. Entonces, mi lado recto, lo que yo estoy teniendo primeramente es el lado recto. El lado recto es el que se le ajusta justamente al parámetro 4p. 4 por p. Significa que mi lado recto, ¿cuánto es entonces? ¿Cuánto es mi lado recto acá? Igual a 16. Entonces significa que 16 es igual a 4p. Entonces, por un lado, el dato ya me da, ¿verdad? Entonces puedo hallar justamente, vamos a llamarle a ese solución. Mi primera solución entonces para poder hallar todo lo que me pide es hallar el parámetro p. Porque al tener el parámetro p, yo ya voy a poder tener la directriz, voy a poder tener también los focos y todo eso, ¿verdad? O sea, el foco, ¿verdad? En este caso tiene un foco nomás la parábola. La elipse y la hipérbola tienen dos focos. En este caso la parábola tiene un solo foco. Bueno, en este caso entonces vamos a ir poniendo 4p, que es el lado recto. Voy a poner otra vez acá. 4p es entonces 16 es igual a 4p. En donde 4 está multiplicando puede pasar a dividir. Entonces pasa a dividir la 16 y el parámetro va a resultar, esto puedo simplificar. Entonces el parámetro resultó 4, ¿verdad? Entonces mi primera solución parcial me permitió hallar el parámetro P. Voy a mi segundo, ¿verdad? Entonces, este le voy a llamar primera solución parcial. Voy a mi segundo. ¿Qué me pide también? Coordenadas del foco. Entonces, mi segundo, que puedo hallar mi segundo foco, ¿verdad? Entonces, mi foco, como está en el origen, acá determinamos, su centro está en 0, 0.
significa que es una parábola en el origen, ¿verdad? Porque tiene dos componentes nomás, o sea, tiene dos elementos nomás. Mi foco tiene que quedar también sobre el eje X. Entonces, foco, ¿quién va a ser 0? ¿Sobre X o sobre Y? Tiene que quedar sobre X. Sobre X, el valor y Entonces, cero. en Y va a ser 0. Entonces acá va a ser parámetro positivo y 0 en Y. Significa que mi foco va a estar en 4, 0. Más 4, 0. Luego me pide ecuación de la directriz. Tercero entonces. Tercero, ecuación de la directriz. Ecuación de la recta, ¿verdad? En este caso, ecuación de la directriz sería... Mi ecuación de la directriz entonces queda acá también sobre X. Entonces, X va a ser igual, como acá quedan más 4, acá va a quedar en menos P. Significa que mi directriz va a quedar en menos 4. Es una recta constante, ¿verdad? X igual a menos 4. Y me pedía directriz, longitud del lado recto. Mi lado recto ya me dio luego como datos, ¿verdad? Justamente. El lado recto es 16. Entonces, no me pide todavía graficar, pero vamos a graficar para poder ubicar los elementos y para que ustedes puedan saber también, ¿verdad? Justamente hay una parte muy importante del lado recto que les quiero mostrar, ¿verdad? Lo único que acá faltaría, por ejemplo, es la gráfica. Para tener la gráfica como está sobre el eje de simetría en X, recordemos que la variable de primer grado es el que te determina sobre qué eje va a quedar. En este caso es el segundo miembro, X es la primera, entonces sobre X queda el eje de simetría. Entonces el eje de la parábola queda sobre X, entonces mi gráfica, el siguiente que voy a hacer entonces es la gráfica, como tengo hasta 4, entonces vamos a ver, voy a graficar, tratar de hacer lo mejor que se pueda. Vimos que es positivo, entonces va a mirar hacia el lado positivo de las X. Está en el origen. Entonces, ubicando el foco, vamos a ver, el foco va a quedar en positivo 4, entonces 1, 2, 3, 4, justamente el foco queda acá entonces. El foco queda entonces en 4, 0. Mi directriz tiene que quedar en menos 4. Entonces voy a tener menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Justamente queda acá, ¿verdad? Entonces mi directriz va a quedar, este va a ser justamente acá en X igual a menos 4. Entonces X igual a menos 4 es la directriz. Y para la gráfica dijimos que vamos a utilizar, fíjense, vamos a ubicar, bueno, ya ubicamos el foco. Resulta que el foco, por el foco hay una parte muy importante que pasa al lado recto, ¿verdad? El lado recto, ¿cuánto era? 16, ¿verdad? Entonces acá voy a poner lado recto igual a 16. Entonces, resulta que acá en el lado recto hay una parte muy importante que pasa. ¿Qué es el que pasa acá? El lado recto justamente, que es 16. Entonces, este 16 vamos a dividir con 2. Entonces, esta división me va a dar ¿cuánto? 8, ¿verdad? Entonces, vamos a poner, sería, el lado recto es perpendicular acá en el foco. Entonces, ¿para qué eso? Para poder ver los extremos
porque esos extremos van a ser para arriba y para abajo, 8 justamente. Entonces, voy a poner acá la recta, ¿verdad? Y voy a tratar de hacer acá entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Para qué hago eso? Para justamente ubicar el extremo de mi parábola para abajo. ¿Por qué? Porque es mi lado recto. Entonces, y el otro para arriba también 8. Entonces, voy a hacer también menos 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces tengo el otro extremo aquí en 8. Y acá en 8 también. Entonces 8 más 8, ¿cuánto da? 16. Entonces este va a ser el extremo de mi parábola y este el otro extremo de mi parábola. Significa que entonces mi parábola va a pasar por ahí siempre. Entonces va a comenzar aquí y tiene que pasar por acá. Entonces va a quedar, va a orientarse hacia allá y va a pasar por aquí, ahí. Y el otro va a pasar en este lado también justamente. Y no salió. El otro extremo tiene que cruzar por acá. Ahí está. Entonces acá está el extremo de mi lado recto. Entonces acá tengo 8 de esta parte, 8 unidades, y esta otra parte tengo también 8 unidades. 8 más 8, 16. Recordemos que era el lado recto. Entonces, importante siempre que ustedes utilicen el lado recto, dividan con 2. Entonces, recordemos que el lado recto siempre es perpendicular en el foco. Y ahí ya van a tener un extremo de la parábola y otro extremo de la parábola y ya pueden tener la gráfica. La otra forma de graficar es también demasiado sencillo, ¿verdad? Ustedes saben que el cuadrado, ¿en qué le convierte al otro miembro? En raíz cuadrada, ¿verdad? Significa que la otra forma también es expresarlo así: y cuadrado igual a 16x. Este cuadrado le convierte en raíz cuadrada de 16x, y recordemos que acá hay simetría, entonces es más menos. O sea, toda raíz cuadrada siempre tiene doble signo. Y acá ustedes pueden hacer su tabla de valores y les va a salir lo mismo esta forma de graficar como esta forma también utilizando, ¿verdad? Dándole valores, ¿verdad? Ustedes pueden hacer en la forma que les parezca más sencillo. Yo simplemente les muestro acá para que ustedes puedan utilizar también cuando tienen el lado recto. Entonces ya tienen un extremo para arriba, un extremo para abajo. Supongan que el lado recto hubiese sido 8. Entonces 8 dividido 2 iba a ser 4 para arriba, 4 para abajo. Siempre el lado recto es perpendicular. Es una recta perpendicular en el foco. Justamente en el foco. ¿Está bien? Acá, por ejemplo, entonces teniendo en cuenta, para que esto no resulte negativo, inclusive qué valores puede tomar: mayores o iguales que 0 o menores o iguales que 0 para el radicando. Menores o iguales no, tiene que ser mayores o iguales. Entonces, si le doy 0, por ejemplo, ya tengo 0, que es justamente el que tengo acá. Y si quiero poner eso otro, voy a tener justamente, si le doy 1 a x, es 1 por 16, 16. Raíz cuadrada de 16, ¿cuánto es? Más menos 4, ¿verdad? Y para que esto acá me dé justamente raíz cuadrada, ¿cuánto tiene que ser este para que me dé acá 64? Para poder tener este lado recto que les dije. 16 por cuánto me da 64? Por 4 sería. ¿Sí? Si a x le doy 4, acá va a ser 16 por 4, 64. Raíz cuadrada de 64 va a ser más menos 8. Justamente lo que le estaba diciendo, ¿verdad?
Cuando es 4 acá, 1, 2, 3, 4, acá era 4, entonces 8 para arriba y 8 para abajo. O sea que coincide perfectamente eso que le estaba diciendo, lo de los extremos del lado recto. ¿Está bien? Entonces, pueden hacerlo utilizando esto o pueden hacerlo directamente utilizando el lado recto para tener los extremos. Al tener en el origen, pues ya nos imaginamos siempre. Recordemos que no es que el punto queda en un punto y en otro punto la parábola. Recordemos que la parábola tiene infinitos puntos, ¿sí? Por eso siempre es importante proyectar la curva, tanto para el de arriba como para el de abajo. O sea que no dejar en los puntitos nomás, ¿verdad? Porque recuerden que la parábola tiene infinitos puntos. ¿Está bien? Bueno, esto con respecto a la orientación en el eje de simetría en X, ¿verdad? Vamos a ver la otra variante que también sería acá tenemos otro planteo, ¿verdad? Y cuadrado más 8x igual a 0. Lo primero que nada tenemos que ver cuántos elementos tenemos. Tenemos 1, 2 elementos. Está igualado a 0, entonces es en el origen otra vez, ¿verdad? Entonces despejamos ese 8x. 8x está positivo, entonces al pasar al otro miembro va a pasar negativo. De más va a pasar a menos 8x. Y acá voy a tener y cuadrado. Ahora fijémonos en el ejemplo 1. En el ejemplo 1 teníamos y cuadrado igual a 16x. Ahora tenemos y cuadrado pero igual a menos 8x. Quiere decir que la orientación de mi parábola va a estar hacia el eje de simetría, queda otra vez en x. Acá está, x es la primera, eje de simetría en x, pero la curva va a quedar hacia el lado negativo de la abscisa. Acá voy a poner eje de simetría nuevamente sobre x queda. Vamos a ver los elementos entonces de la parábola. Primeramente entonces ver la forma que tiene. Tiene la forma y cuadrado igual a menos 4px. Recordemos que en este caso se ajusta a esta forma la parábola, ¿verdad? Y cuadrado igual a menos 8x, entonces y cuadrado igual a menos 4px. Queda orientado hacia el lado negativo. Entonces, lo primero que voy a hacer es ver qué es lo que tengo de acuerdo a mis datos. ¿Qué es lo que me da? Justamente el lado recto. Recordemos que el lado recto siempre es valor absoluto. Valor absoluto es 4p, entonces acá quedaría lado recto igual a menos 8 valor absoluto, entonces el lado recto es igual a 8. ¿Está bien? Luego nos ubicamos. Sabemos también que el lado recto, dentro del lado recto está el parámetro. El lado recto es igual a 4p. Recordemos que era valor absoluto, entonces acá es 8 igual a 4p. En donde el 4 está multiplicando, pasa a dividir entonces. Entonces vamos a tener 8 sobre 4 igual a parámetro. Se simplifica esto acá entre 4, acá es 1, arriba sale 2. Entonces el parámetro P resulta 2. Bueno, luego nos fijamos otra vez acá. El foco tiene que quedar hacia el lado negativo. Entonces, primeramente voy a mi primer elemento. Foco entonces. Foco de mi parábola tiene que quedar en el lado negativo de x. Entonces, en x tiene que ser en menos p y en y 0. Entonces pongo foco igual a menos 2
0, ¿está bien? Luego la directriz. El lado recto ya tengo, acá estaba. El lado recto es 8. Cuando hagamos la gráfica, 8 dividido 2, 4, entonces perpendicular en el foco para poder ubicar el extremo de arriba y el extremo de abajo de la parábola. Y con ese origen y con los dos extremos ya puedo tener la gráfica de mi parábola rápidamente. Entonces acá mi ecuación de la directriz, mi directriz va a quedar, como mi foco quedó hacia el lado negativo, mi directriz tiene que quedar otra vez sobre X, pero hacia el lado contrario, es decir, va a quedar en más P. Entonces X va a ser igual a más 2. Tiene que quedar hacia el lado contrario del foco. Y ahí ya tenemos todos los elementos. Lado recto es 8, foco menos 2, 0, ecuación de la directriz es 2. Y luego lo que quedaría es la gráfica, ¿verdad? La gráfica, para la gráfica entonces tener en cuenta otra vez el lado recto. Bueno, eso ya queda a cuenta de ustedes en el sentido de cuál camino ustedes toman para la gráfica, ¿verdad? O pueden hacerlo por la tablita o pueden hacerlo así como les dije, utilizando el lado recto si prefieren, ¿verdad? Ahí tienen libre albedrío para poder efectuar la gráfica, ¿está bien? Entonces, la gráfica, teniendo en cuenta entonces, para la gráfica, y X, acá está el origen. Ya ubicamos, el foco queda en X negativo, entonces voy a poner, acá es menos 1, menos 2, y acá menos 1. Acá está 1 y acá está 2. El foco queda acá justamente. Voy a poner en otro color para que se pueda ver. Acá queda el foco. Menos 2, 0. Y la directriz queda en X igual a 2. Es decir, una recta constante justamente acá que tiene que ser paralelo al eje Y. Perpendicular a X. Acá. En 2. X igual a más 2. Y dijimos para la gráfica, yo siempre estoy acostumbrado a utilizar lado recto, entonces por eso siempre les muestro lado recto igual a 8, entonces este 8 dividimos con 2 va a ser 4. Significa que en el foco voy a poner 4 para arriba y 4 para abajo, ¿está bien? Para tener ya el extremo de mi parábola. Voy a poner una línea de punto acá que va a pasar por menos 2, ¿verdad? Porque es lado recto. Para arriba también. Y voy a marcar entonces 1, 2, 3, 4. Acá justamente, entonces acá tengo el extremo 4. Y para abajo también voy a tener 1, 2, 3, 4. El otro extremo entonces de mi parábola. Tengo ya este extremo y el origen, por supuesto. Y ahí ya puedo unir. Voy a unir entonces y mi gráfica me va a quedar así. Va a mirar hacia el lado negativo de la abscisa. Va a mirar aquí justamente. Y también va a mirar hacia allí. Voy a proyectarlo un chiquitito. Y ahí borré otra vez mi recta directriz sin querer queriendo, como decía el Chavo del 8. Ahí está, ahí está. Bueno, entonces, y se borró otra vez mi parábola. Va a pasar por acá, dijimos. Y por acá. Aquí salió un poquito mejor encurvado. Y lo proyectamos siempre ahí. El foco
recordemos que es perpendicular al lado recto. Acá viene a ser entonces, este viene a ser aquí 4 y este lado también viene a ser 4. 4 más 4, 8 lado recto que es perpendicular acá en el foco. ¿Está bien? Bueno, este con respecto al eje de simetría en X. Vamos a ver la otra propuesta. Para este caso, por ejemplo, tenemos x cuadrado igual a 12y. En este caso, entonces, mi eje de simetría. ¿Quién es el que está con... ¿cuál es la variable esta de primer grado? Es y. En el segundo miembro dice 12y y está la primera, significa entonces que mi variable de primer grado va a quedar entonces mi eje de simetría sobre y. Entonces, mi centro queda en 0, 0 en el origen. Cero, 0. Ahora el eje de simetría ya no está sobre X, el eje de simetría ahora está sobre Y. Eje de simetría entonces queda en Y. Entonces, mi foco va a quedar sobre Y, mi directriz va a quedar sobre Y ahora, ya no va a quedar sobre X. Entonces voy a ver la forma de mi parábola. Voy a tener entonces X cuadrado igual a 4pi. Entonces, acá se ajusta perfectamente x cuadrado igual a x cuadrado, lado recto que es 4p igual a 12. Entonces voy a tener, de acuerdo a mis datos, entonces, lado recto es igual, valor absoluto, 4p. Entonces, lado recto es igual a 12. Entonces, ahí podemos tener mi primera solución, ¿verdad? Para poder hallar el parámetro. Lado recto igual a 12. Recordemos que el lado recto es igual a 4p. El 4 está multiplicando, pasa a dividirle a 12, entonces queda 12 sobre 4. Se simplifica y esto da 12 dividido 4 da 3. Entonces el parámetro es igual a 3. Luego, ¿qué es lo que tengo? Ese directo, ¿verdad? Luego el segundo que puedo hallar si quiero es el foco, ¿verdad? El foco va a quedar sobre Y. Entonces mi foco, ¿quién tiene que ser X? Ahora sobre X. 0 entonces y va a quedar como está al lado positivo, entonces va a quedar en más P. Entonces mi foco va a quedar en 0 más 3. Y luego la ecuación de la directriz, mi ecuación de la directriz como está sobre X, sobre Y también el foco, la ecuación de la directriz ahora ya va a quedar sobre Y porque el eje de simetría está sobre Y ahora. Entonces, Y es igual, nos fijamos acá es más P, entonces la directriz tiene que quedar en menos P. Y es igual entonces a menos 3. Y con eso ya tengo todo para poder tener la gráfica de esta parábola, ¿verdad? Cuyo eje de simetría está sobre Y. Entonces, para mi gráfica quedaría acá también la misma cosa. Mi lado recto, eso que yo le dije para la gráfica, también podemos utilizarlo en esta forma, ¿verdad? No hay ningún problema acá. Entonces acá, para la gráfica, para mi gráfico entonces, vamos al lado recto otra vez acá, en este caso es 12. 12 dividido 2, entonces esto me va a dar 6. 6 para arriba, 6 para abajo, perpendicular en el foco. Entonces, recordemos que este queda sobre Y, entonces mi gráfica va a quedar entonces sobre Y. Bueno, vamos a ver entonces. Y acá está 0,
positivo, positivo, negativo. Ubicamos el foco entonces 0,3, entonces sobre I queda. Entonces vamos a tener 1, 2, 3. Justamente acá 3. Foco entonces queda en 0, 3. La directriz va a quedar en menos 3 sobre I. Menos 1, menos 2, menos 3. Es una recta paralela al eje X, pero perpendicular al eje Y. Entonces acá queda Y es igual a menos 3. Mi foco, y acá por el foco tiene que pasar este lado recto, la mitad, ¿verdad? 6. Entonces voy a poner una recta para los extremos de mi parábola, ¿verdad? Que va a ser perpendicular. Tiene que ser perpendicular acá. Y ubicamos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este sería mi extremo de la parábola. Y luego el otro lado también. 1, 2, 3, 4, 5, 6 también, que sería el otro extremo de mi parábola. Y luego el origen. Y luego mi gráfica quedaría entonces orientado para arriba. Y aquí también. Entonces quedaría así la gráfica de esta parábola. Mirando para arriba, entonces acá queda. Esta parte queda 6 y esta parte también queda 6. 6 más 6, 12 y pasa, es una recta perpendicular en el foco, el lado recto. ¿Está bien? Todo esto tiene 12. Justamente esto que está acá. Solamente para la gráfica usamos eso. ¿Por qué? Porque siempre son los extremos de esa parábola. En este caso, entonces, mi parábola mira hacia el lado positivo de las ordenadas. Vamos a la otra propuesta. La última que vamos a ir viendo, si por ahí no hay más consultas por ahí. Entonces, la otra es... Despejamos, acá tenemos x cuadrado más 12y igual a 0. Hacemos primeramente un despeje, ¿verdad? Entonces, despejamos acá 12y. 12y está positivo en el primer miembro, al pasar al segundo va a pasar con signo negativo. X cuadrado igual a menos 12y. ¿Qué es lo que cambió con respecto a este 3? El signo, la orientación de la parábola. Sigue siendo también eje de simetría en Y, sigue estando. Acá el centro está en 0, 0. Eje de simetría está sobre Y. ¿Por qué? Porque mi variable primera es Y. Simetría entonces está en Y también. Mi directriz tiene que quedar en Y. Mi lado recto tiene que ser positivo. Recuerden que es valor absoluto. Y el foco tiene que quedar hacia el lado negativo y la directriz hacia el lado positivo. ¿Por qué? Porque la curva tiene que mirar hacia el lado negativo de la ordenada. Entonces vamos a ver la forma que tiene que tener. La parábola es x cuadrado igual a 4pi. Y luego, de acuerdo a mis datos, vemos qué es lo que tenemos realmente, ¿verdad? El lado recto es igual al valor absoluto de 4p. Entonces mi lado recto es igual a valor absoluto de menos 12
Valor absoluto, recordemos que es la doble barra. El lado recto entonces es igual a 12. Luego podemos hallar el foco. Entonces el otro elemento que puedo hallar, primero el lado recto que ya tengo, segundo entonces foco. Mi foco tiene que quedarse al lado negativo de y, entonces queda en x va a ser 0 y acá va a ser menos p. Entonces, acá me olvidé de hallar primero p, ¿verdad? No tengo todavía p. Bueno, voy a este le voy a llamar tercero, entonces este va a ser tercero y mi segundo que voy a hallar va a ser p. Lado recto es igual a 12. Lado recto es 4p. El 4 está multiplicando, va a pasar a dividirle a 12. El parámetro resulta también 3. Parámetro igual a 3. Y ahí ya puedo hallar mi foco. Mi foco va a quedar en 0 menos p, entonces en menos 3 queda 0 menos 3. Y primero, segundo, tercero y el otro cuarto sería mi ecuación de la directriz. La ecuación de la directriz, mi directriz en este caso va a quedar sobre el eje y también. Pero tengo que fijarme acá. Si el foco está en menos p, entonces mi directriz tiene que quedar en más p. Quiere decir que mi directriz va a ser igual a más 3. Y luego para la gráfica también podemos utilizar eso que les dije, el lado recto, ¿verdad? Lo único que va a cambiar es la orientación de mi parábola. Va para esta gráfica va a mirar para abajo y la directriz va a quedar para arriba. Entonces para la gráfica nos quedaría. Para la gráfica entonces vamos a usar lado recto otra vez dijimos. Lado recto es igual a 12. 12 dividido 2 es 6. La orientación de la parábola nomás lo que va a cambiar. Entonces vamos a poner otra vez. Y acá es 0, x positivo, y negativa, abscisa negativa. Ubicamos el foco, las coordenadas del foco que va a quedar en 0 menos 3 sobre y, entonces acá va a quedar menos 1, menos 2, menos 3. Y acá en menos 3 va a quedar entonces foco 0 menos 3. Y en el foco tiene que cruzar este 6 que dijimos. Entonces vamos a poner nuestra recta perpendicular ahí que tiene que pasar, porque el lado recto es perpendicular al foco exactamente. Entonces voy a trazar acá una línea y luego voy a dividir acá en 1, 2, 3, 4, 5, 6 y acá también 1, 2, 3, 4, 5, 6 y luego lo marco aquí el extremo, un extremo acá en 6 y el otro extremo acá en 6 también. 6 más 6, 12, lado recto que es perpendicular al foco. Acá ya tengo 0, 0 que es en el origen y acá voy a tener mi gráfica, tiene que mirar para abajo dijimos, entonces a mirar para abajo aquí justamente y acá también. Y luego ubico también mi directriz que va a quedar en 3 positivo, va a quedar hacia arriba. 1, 2, 3, que tiene que ser paralelo al eje X, perpendicular al eje Y. Este viene a ser mi directriz. Y igual a 3. Y ahí entonces tengo la gráfica
de mi parábola con sus elementos principales. Recordemos que los elementos principales son, en este caso me puede pedir lado recto, el foco, la ecuación de la directriz. Recordemos que el signo lo único que te dice es la orientación sobre el cual la parábola va a salir. Si es negativo, entonces hacia el lado negativo, miro como en este caso. Y si en este caso es positivo, mira hacia el lado positivo. En este caso es eje de simetría en Y, entonces la parábola queda sobre Y. Cuando la parábola queda el eje de simetría en X, puede ser hacia la izquierda dependiendo del signo o hacia la derecha dependiendo del signo. Si la parábola queda hacia el lado izquierdo, la directriz tiene que quedar al lado derecho. Si la parábola queda al lado positivo, hacia la derecha, entonces la directriz tiene que quedar hacia el lado negativo con el eje de simetría en X. Y bueno, y esas son las propuestas que hasta acá vamos a ver si por ahí de repente... acá les dejo una tarea, justamente. Aquí está, x cuadrado más 12y igual a 0. En este caso, Profe, ¿sí? una consulta. Sí. Entonces, con respecto al gráfico, es opcional, ¿verdad? Uno de los dos podemos usar Como uno de los dos. para hallar el gráfico. Puede ser el tema de para hallar o sea, dándole valor a X, Y o el otro, el lado recto. Sí, en este caso, pues el lado recto, o sea que el lado recto, pues, o sea, siempre es perpendicular al foco. Acá lo que va a cambiar, por ejemplo, es, si acá yo voy a poner, por ejemplo, acá, por ejemplo, tenés que darle valores a Y para esta gráfica, ¿sí? Si es que yo voy a hacer por la tablita de valores, ¿a eso te referís? Acá, por ejemplo, x cuadrado sería igual a menos 12y. El cuadrado le convierte en raíz al otro miembro, menos 12y. En este caso, por ejemplo, tendrías que darle valores a y para estas gráficas, ¿verdad? Pero si no vos lo utilizas el lado recto, ¿verdad? Sin considerar esto, ¿verdad? Pero en este caso, por ejemplo, acá tu variable independiente es en y. O sea que acá, por ejemplo, a y primero tenés que darle, ¿sí? Cuando está en x. Porque en el otro, por ejemplo, tenés que darle a x, ¿sí? Ahí cambia, pues. Sí. Pero eso ya va a depender de la ecuación que se presente en ese momento, ¿verdad? Acá, por ejemplo, si le doy 0, ustedes pueden elegir por la forma que les resulte más sencillo para poder llegar al resultado, ¿verdad? En este caso, tu término independiente es y. Le das valores a y, obtener valores en x, ¿sí? Pero para el otro caso, por ejemplo, acá, cuando es en y cuadrado, acá es al revés, ¿verdad? Acá vos le das valores a x, y cuadrado igual a menos 8x. ¿En qué le convierte? En raíz cuadrada menos 8x. Y acá, por ejemplo, tu término independiente acá es x. O sea que acá tenés que darle valores a x primero y obtenés valores en y. ¿Sí? Sí, ya, profe. Sí. A eso me refiero. Pero para utilizar el lado recto vos podés usarle porque siempre tenés que tener en cuenta que el lado recto es perpendicular al foco. En caso que no vas a hacer por esta tablita, ¿verdad? Resulta que cuando vos estás en el examen siempre tenés que tratar de elegir el modo más rápido para poder llegar al resultado, ¿verdad? Y es una estrategia para llegar a eso, ¿verdad? Pero obviamente que siempre esto es universal dependiendo. Cuando esto está acá, la y actúa como variable independiente. Pero cuando acá está la x, es la x la que actúa como variable independiente. Dependiendo de cómo se presente tu ecuación, la x va a ser independiente o la y va a ser independiente. ¿Está? Sí, profe, gracias. Bueno, si no hay más consulta, entonces nos veremos el próximo martes, Dios mediante. Profe, Sí. una consulta con respecto a si se da que el centro sea distinto al origen. Sí.
¿Ese tiene un caso diferente o es parecido los procesos que estaban Los mostrando? procesos son parecidos, los procesos son muy parecidos. De todas maneras, la próxima vamos a estar viendo nomás luego otra vez, pero ustedes lo pueden ir practicando. Por decir, tenemos por ejemplo, acá les voy a plantear uno para que ustedes... Pero es muy parecido, no hay... Lo único que va a cambiar el origen y todo eso, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, acá está. Eh, cuando se presenta, por ejemplo, y menos 6 al cuadrado igual a 2 por x menos 2. Este, por ejemplo, ahí tenemos. Este se ajusta a quién? Se ajusta a la forma y cuadrado igual a 4px. ¿Sí? Pero es una trasladada. ¿Sí? Sí. ¿Qué es lo que se va a trasladar? Se va a trasladar sobre x, todo sobre x, sobre y lo que no se va a trasladar. Entonces, acá, ¿qué es lo que va a quedar? Acá tu centro, por ejemplo, va a ser 2 y 6, porque acá tu centro va a estar en HK. O sea que tu centro entonces acá va a ser, quedaría en 2, 6. Primero es H y luego K. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Sí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Acá, por ejemplo, tu directriz va a quedar, acá tu directriz va a quedar simplemente en X. X igual a más P. Acá en este. ¿Sí? Y acá, ¿qué es lo que va a pasar en tu directriz? Acá tu directriz va a ser, ¿qué le tenés que sumar? ¿Qué tenés que sumarle acá? A este. A este. Se me perdió justo. ¿Cómo? Va a ser H más P. ¿Sí? P. Sí. Foco aquí. Foco va a ser en negativo P, ¿verdad? Perdón. Este me Sí. fui mal. Este tiene que ser menos P acá para mi directriz. X. Acá tiene que ser menos. Mi directriz me queda acá en negativo, pues tiene que quedar al lado contrario del otro. Este directriz, el foco queda en más P. Tiene que quedar al lado positivo, pues. Este es para mi directriz. Y Sí. para el foco acá va a quedar. El foco tiene que ser en... Entonces acá mi directriz va a ser H menos P. Acá es H menos P. Directriz. Y acá va a ser H más P para el foco. ¿Sí? Y acá va a ser Sí. K. ¿Sí? Porque ya te traslada, pues. Esas cosas es lo que va a ir Sí. cambiando. El lado recto no va a cambiar. Acá, por ejemplo, tu Ya. lado recto, este va a ser 2. Puedes seguir utilizando, ¿verdad? Sí. Una vez que vos ubicas el 2 6, en 2 6 va a pasar justamente una vez que vos ubiques esto acá, una vez que vos le halles. Acá, por ejemplo, una vez que hallemos H, que va a ser 2 sobre 2, va a ser 1, ¿verdad? Acá. Lado recto. ¿Sí? Porque este fue mi lado recto. Y cuadrado, este es lado recto. El lado recto va a ser esta parte siempre. Este es 4P. ¿Sí? Y eso es más lo que va a ir cambiando. Este es para tu foco. Va a quedar en H más P, K. Y en tu directriz va a quedar en X igual a H menos P. O sea, se traslada también, pues. Te trasladas también. Eso nomás lo que va a ir cambiando. Sí. Y tu origen ya no va a estar así. Va a estar en, vas a ver en 6,2.
Pero ahí vas a ver toda la directriz también, que de acuerdo a tu nuevo origen tiene que quedar a la misma distancia de tu foco también tu directriz, tu nueva directriz, que sería x igual a h menos p, Sí, ¿verdad? Y eso es más lo que va a ir cambiando exactamente. dependiendo de la gráfica que se presente. Pero no te preocupes, que esto vamos a ir viendo otra vez más adelante. Viste que todavía no llegamos. Creo que mañana recién se habilita las cónicas. ¿Sí? Creo que sí. Sí, mañana se habilita. Entonces vamos a ir teniendo luego tiempo todavía. ¿Está bien? No sé. Está bien. Muchas gracias, profesor. Bueno. No sé si hay más consultas. De mi parte no, profe. Bueno, entonces nos vemos el próximo martes, ¿sí? Vamos a estar continuando con esto, no se preocupen. Y ustedes mañana van a comenzar con algo adelantado, ya por lo menos ya van a saber algo más de cuando vayan viendo lo de las cónicas. ¿Está bien? Y recuerden que hasta hoy tienen tiempo y no todavía para participar del foro, si por ahí todavía no participaron. Tienen todavía tiempo, un chiquitito. Hasta las 23:59 por ahí. Con el foro, con respecto al foro de la circunferencia, ¿verdad? Bueno, nos vemos entonces, ¿les parece? Dale, profe. Gracias. Hasta el Sí, próximo profesor, martes. muchas gracias. Un placer, un placer. Bendecido descanso entonces para Al todos. próximo. Un saludo a todos. Éxitos, Chao, chao. éxitos, bendiciones, bendiciones. Hasta luego. Igualmente.